¿Y si te dijera que las mujeres más poderosas e influyentes de la Biblia son en realidad las que nunca te enseñaron? No hablo de Eva, la que mordió la manzana, ni de María, la madre de Jesús. Sus historias son conocidas, casi grabadas en nuestro ADN cultural. Hablo de aquellas a las que, por alguna razón, los siglos han empujado al olvido, enterrando su valentía, su astucia y su fe bajo capas de polvo histórico. Imaginen por un momento la historia bíblica como un vasto y antiguo mapa. Sobre él, vemos grandes ciudades, reinos enteros, y a los personajes que todos conocemos: Moisés, David, Abraham. Sus nombres brillan como faros. Pero, ¿qué hay de los espacios en blanco? ¿De los caminos sin marcar? Ahí, en esos rincones oscuros, es donde se encuentran las verdaderas leyendas. 7 mujeres. 7 fuerzas de la naturaleza. Cada una con una historia tan audaz que desafía la narrativa que nos han contado. Sus acciones no solo cambiaron el rumbo de sus vidas, sino que reescribieron el destino de una nación entera. Piensen en el linaje de Jesús. Sí, el de la Biblia. Su genealogía se traza a través de nombres importantes, pero hay algo que a menudo se ignora: en esa línea de descendencia no hay solo hombres. Hay mujeres. Y no cualquier mujer. Hay una prostituta, una viuda que usó la astucia para reclamar su herencia, una extranjera que lo arriesgó todo. Este no es un documental de teología, es una expedición arqueológica a un pasado que creías conocer. Vamos a desenterrar las historias de 7 heroínas que no encajan en el molde tradicional, 7 mujeres que demuestran que el poder a menudo reside donde menos lo esperamos. Prepárense para conocer a Tamar, la estratega, a Rahab, la espía redimida, a Débora, la líder militar, a Jael, la guerrera en la sombra, y a Hulda, la profeta que salvó la fe de una nación. Sus historias están a punto de ser reveladas, una a una, y la primera es la más audaz de todas. ¿Por qué se olvidaron de ellas? Esa es la pregunta que inevitablemente surge. No es por falta de heroísmo. Como verás, sus actos son tan dramáticos como los de cualquier rey o profeta. La respuesta no está en lo que hicieron, sino en el mundo en el que vivían. La sociedad de la Biblia era una que se documentaba y se transmitía por hombres y para hombres. Eran los sacerdotes, los escribas, los que ocupaban las posiciones de poder. La historia, como siempre, es escrita por los vencedores, o en este caso, por la voz dominante. La cultura de la época era patriarcal en casi todos los sentidos. Las mujeres no tenían derecho a la herencia, sus testimonios en la corte a menudo valían menos, y su papel principal se definía en relación con los hombres de su vida: hijas, esposas o madres. Esto no significa que carecieran de poder o influencia. Todo lo contrario. Simplemente significa que su poder operaba en la sombra, en los intersticios de un sistema que no las reconocía oficialmente. Por eso, las historias que vamos a explorar no son narrativas de grandes discursos en la plaza pública, sino de acciones audaces, de decisiones tomadas en la intimidad de un hogar o en el corazón de una batalla, de una astucia que superó las barreras de su tiempo. A medida que avancemos, te darás cuenta de que la historia de la Biblia es mucho más compleja y rica de lo que parece. Es un tapiz tejido con hilos de valentía masculina y femenina, con actos de fe tanto públicos como privados. Es hora de darle voz a esos hilos que se han silenciado, de honrar a las arquitectas del cambio que, a pesar de todo, se las arreglaron para dejar una marca indeleble en la historia. El primer hilo que vamos a desenterrar es el de una mujer que desafió la ley y la tradición para reclamar su destino y asegurar el de una nación. Nos adentramos en la historia de Tamar. Imagina esto: una mujer, sin voz, sin poder, atrapada en un sistema que la ha dejado sin herederos y sin futuro. Esa es la situación de Tamar. ¿Recuerdas a Judá, uno de los hijos de Jacob y el fundador de la tribu de Judá, la tribu de la que eventualmente vendría el rey David, y según la tradición, Jesús? Bueno, su historia está entrelazada de manera inextricable con la de Tamar. Tamar se casó con el hijo mayor de Judá, pero él murió. Siguiendo la ley del levirato, se casó con el segundo hijo, pero este también murió. La tradición dictaba que el tercer hijo de Judá, Sela, debía casarse con ella para dar descendencia a su hermano fallecido. Pero Judá temía que también muriera y le dijo a Tamar que esperara hasta que su hijo creciera. El tiempo pasó y Judá no cumplió su promesa. Tamar se dio cuenta de que estaba siendo ignorada, dejada a la deriva, condenada a una vida de esterilidad y olvido en una sociedad donde el valor de una mujer se medía por su descendencia. Pero Tamar no era una mujer que se quedara de brazos cruzados. Ella era una visionaria, una estratega. Sabía que para cambiar su destino, tenía que subvertir el sistema.
No podía suplicar. No podía protestar. Tenía que actuar de una manera que forzara a Judá a reconocerla. Su plan era arriesgado, audaz y, a los ojos de muchos, escandaloso. Era un juego de ajedrez donde las piezas eran el honor, la ley y la supervivencia, y ella estaba a punto de hacer un movimiento que lo cambiaría todo. Su historia no es una de desesperación, sino de empoderamiento a través de la inteligencia, demostrando que a veces, para alcanzar la justicia, hay que jugar con las reglas del enemigo. Prepárense para ver cómo esta mujer, silenciada por la tradición, orquestó un plan maestro que no solo aseguró su futuro, sino que también solidificó uno de los linajes más importantes de la historia bíblica. El plan de Tamar fue una obra de genio. Supo que su suegro, Judá, viajaría a una ciudad específica para esquilar sus ovejas. Se quitó su vestido de viuda y se cubrió con un velo, sentándose en el cruce de un camino. No se presentó como Tamar, sino como una prostituta de culto. Judá, sin reconocerla, se acercó a ella. Aquí es donde la historia toma un giro estratégico. Judá le ofreció una cabra como pago, pero Tamar, astutamente, exigió una prenda como garantía hasta que le enviara la cabra. Y no cualquier prenda. Le pidió su sello personal, su cordón y su bastón. Estas no eran solo posesiones, eran los símbolos de su identidad, su autoridad y su estatus. Judá, pensando que era un trato simple, aceptó y le dio las tres cosas. Fue un intercambio que él pensó que controlaba, pero Tamar acababa de obtener las piezas de evidencia que necesitaba para su próximo movimiento. Cuando Judá envió a su amigo con la cabra, Tamar ya no estaba. Ella había logrado su objetivo. En la oscuridad, había concebido un hijo de Judá, el linaje que se le había negado. Cuando más tarde se supo que Tamar estaba embarazada y Judá, lleno de ira, ordenó que la quemaran por su supuesta promiscuidad, ella simplemente envió a su suegro las prendas que le había dado. Su mensaje fue claro: el hombre a quien pertenecen estas cosas es el padre de mi hijo. Judá, al ver su sello, su cordón y su bastón, se detuvo en seco. No podía negar la verdad. No solo reconoció a Tamar, sino que la declaró más justa que él, admitiendo que la había perjudicado al negarle a su hijo Sela. Este no fue un acto de venganza, sino de justicia. Tamar no solo buscaba un heredero, buscaba su lugar en el mundo, un reconocimiento que el sistema se negaba a darle. Su astucia no solo le aseguró un futuro, sino que la colocó directamente en el árbol genealógico del Mesías, una hazaña monumental que a menudo se pierde en la narración. Fue un acto de rebelión silenciosa que reescribió la historia desde la base. El acto de Tamar no fue un simple truco. Fue una revolución silenciosa. Ella, una viuda sin descendencia en una sociedad patriarcal, utilizó su intelecto para subvertir el sistema y asegurar su lugar en el futuro de una nación. Al engañar a Judá, no solo garantizó la continuidad del linaje de su difunto esposo, sino que se convirtió en una pieza fundamental del linaje mesiánico. De su unión nacieron los gemelos Pérez y Zera. Y de Pérez, eventualmente, vendría el rey David, y según la tradición, el propio Mesías. Piénsalo de esta manera: sin la audacia de Tamar, la genealogía que se narra en el Nuevo Testamento podría haber sido completamente diferente. Su historia nos enseña que la justicia a veces se encuentra fuera de los caminos tradicionales, y que la fe no siempre se manifiesta en la obediencia pasiva. A menudo, requiere valentía, astucia y una profunda convicción de que uno tiene derecho a su lugar en el mundo. Tamar no pidió. Tamar tomó. Su historia es un recordatorio de que la fuerza de la fe y el carácter puede ser tan potente en la sombra como en la luz. Su legado no es solo el de una madre, sino el de una arquitecta del destino. La historia de Tamar es un poderoso recordatorio de que en la narrativa bíblica, incluso los personajes más silenciados tienen un papel crucial que desempeñar. Su acción, aunque controvertida, se celebra en las Escrituras como un acto de justicia, no de pecado. Y su nombre se menciona en la genealogía de Jesús, un honor reservado para muy pocos. Ahora que hemos desenterrado la historia de Tamar, la astuta estratega que manipuló el destino para asegurar un futuro, nos damos cuenta de que su legado no es una anomalía, sino el principio de un patrón. Es el hilo conductor que une a las mujeres que se atrevieron a desafiar las expectativas, a aquellas que no se conformaron con el papel que la sociedad les había asignado. Su historia nos lleva directamente a la de otra mujer, una que también vivía en los márgenes, una que estaba destinada a la ruina, pero que en cambio se convirtió en una pieza clave de un evento monumental. Tamar nos enseñó que la genealogía no es solo una línea de sangre, sino también una línea de coraje. Que el linaje más importante no es el que se hereda por nacimiento,
sino el que se construye a través de la acción y la convicción. La próxima heroína que vamos a conocer vivía en una ciudad que estaba a punto de ser arrasada por la ira de Dios. Su profesión la colocaba en el nivel más bajo de la sociedad, y su fe era, en el mejor de los casos, un rumor. Sin embargo, su decisión en un momento de crisis no solo salvó su vida y la de su familia, sino que también la integró en el mismo linaje de la que hablaremos a continuación. Ella nos enseña que la fe no se encuentra solo en los templos o en los libros sagrados, sino que a menudo se manifiesta en los actos más inesperados de bondad, de confianza y de valentía. Ella, como Tamar, era una outsider, una mujer que no encajaba en los moldes de la sociedad. Sin embargo, sus acciones la elevaron a un estatus que nadie podría haber imaginado. Su historia es una de redención, de estrategia y de un simple acto de fe que se convirtió en una leyenda. Ahora, adentrémonos en la historia de Rahab. A diferencia de Tamar, cuyo legado se tejió en las sombras de la tradición, la historia de Rahab es una de acción pública, de un acto de fe que se convirtió en una leyenda militar. Su historia se desarrolla en Jericó, una de las ciudades más antiguas y fortificadas del mundo, una ciudad cuya fama se basaba en la invulnerabilidad de sus murallas. Para los israelitas, liderados por Josué, la conquista de Jericó no era solo una batalla, era un desafío de fe. Era el primer obstáculo en su camino a la tierra prometida, y el Señor les había prometido que la victoria sería suya. Pero incluso con una promesa divina, el líder Josué no dejó nada al azar. Envió a 2 espías a Jericó para reconocer la tierra. La orden era clara: evaluar las defensas de la ciudad, comprender la moral de la población y planificar el ataque. Pero esos espías, en lugar de pasar desapercibidos, fueron descubiertos casi de inmediato. Su única esperanza era encontrar refugio en el lugar más inesperado, la casa de Rahab, la mujer de la que todos en la ciudad hablaban, la que vivía en la muralla. La casa de Rahab era el lugar perfecto para un espionaje, no solo por su ubicación, sino también por el flujo constante de gente que entraba y salía. Cuando los soldados del rey de Jericó llegaron a su puerta, Rahab no dudó. En lugar de entregarlos, los escondió en el techo, bajo unos tallos de lino que había secado. Su respuesta al rey fue una obra maestra de la manipulación y la estrategia. Les dijo que los espías habían estado allí, pero que ya se habían ido, y que si se daban prisa, podrían alcanzarlos. Este acto de traición a su propia gente no fue un impulso de miedo, sino un cálculo astuto. Rahab había escuchado las historias de los israelitas, de cómo su Dios había secado el Mar Rojo, de cómo habían derrotado a reyes poderosos. Ella creyó en la promesa de ese Dios, un Dios que no era el de su pueblo, pero que parecía invencible. Su fe la llevó a tomar la decisión de su vida. No solo salvó a los espías, sino que se convirtió en una parte integral de la historia que estaban a punto de hacer. Su acto no fue el de una traidora, sino el de una visionaria. El acto de Rahab nos dice mucho sobre el ambiente que se vivía dentro de las murallas de Jericó. La gente estaba paralizada por el miedo. Las historias de los israelitas, de su Dios que podía partir el mar y derrotar ejércitos enteros, ya habían corrido como la pólvora. Y ese miedo, ese susurro de pánico colectivo, es lo que le dio a Rahab la ventaja. Mientras el rey y sus hombres actuaban con arrogancia, ella, desde su posición de aparente insignificancia, tenía una visión mucho más clara de la realidad. Ella comprendía lo que sus líderes ignoraban, que la fe y la moral de una nación eran más vulnerables que cualquier muro de piedra. Los espías le habían prometido que la perdonarían a ella y a su familia si les mostraba misericordia. Y Rahab, en un movimiento que desafía toda lógica militar, puso su fe en la promesa de 2 extranjeros en lugar de en la fuerza de su propia ciudad. Este no fue un acto de cobardía, sino de una perspicacia increíble. Rahab vio el futuro en el momento presente, y apostó su vida, y la de toda su familia, a que el Dios de Israel era más poderoso que los dioses de Jericó. El miedo de los habitantes de Jericó fue el aliado silencioso de los israelitas. La gente, en sus hogares, no sabía que había 2 espías escondidos en la casa de una prostituta. No sabían que su destino ya estaba sellado por un acto de fe. Rahab actuó como una espía, no para su pueblo, sino para un Dios que ella apenas conocía, pero en el que creía con todo su ser. Su valentía fue un contraste total con la cobardía que paralizó a los líderes de Jericó. Al final, los muros cayeron, no solo por el sonido de las trompetas, sino también porque la fe de una mujer solitaria había erosionado la moral de una nación. Rahab nos enseña que la fe, cuando es real, te lleva a actuar incluso cuando la lógica te dice que no lo hagas. La historia de Rahab es una de las transformaciones más impactantes de la Biblia.
Ella no era una mujer religiosa, no formaba parte del pueblo de Israel, y su profesión la colocaba en el último escalón social. Sin embargo, su fe, demostrada en un acto de valentía y estrategia, la convirtió en una heroína. La recompensa por su fe y su audacia fue inmensa. Cuando los muros de Jericó cayeron, la única casa que quedó en pie fue la de Rahab. Su familia, y ella misma, se salvaron del juicio. Pero la historia no termina ahí. La Biblia nos dice que Rahab fue acogida en la comunidad de Israel. Y lo que es aún más sorprendente, su nombre aparece, junto al de Tamar, en la genealogía de Jesús. Se casó con un israelita llamado Salmón, y de su unión nació Booz. Y Booz, a su vez, se casó con Ruth, la moabita, otra mujer que, como Rahab, era extranjera. Este es un punto crucial que a menudo se ignora. El linaje del Mesías no es un linaje puro. Es un linaje de forasteros, de marginados y de mujeres que se atrevieron a desafiar las normas. Rahab no era solo una figura histórica, era un símbolo. Simbolizaba la idea de que la fe es accesible para todos, independientemente de su origen, su pasado o su posición social. Su inclusión en el linaje de Jesús es una declaración poderosa: la gracia de Dios no conoce fronteras. Rahab se convirtió en una precursora de la fe universal, demostrando que la salvación no se limita a un solo grupo de personas, sino que está disponible para todos los que actúan con fe y valentía. Su historia es una luz de esperanza para aquellos que sienten que su pasado los define. Ella nos enseña que un solo acto de fe puede cambiar no solo nuestro propio destino, sino el curso de la historia. Y ese acto, para Rahab, estaba atado a un simple objeto, un objeto que se convirtió en su salvación y en un símbolo eterno de su coraje. El símbolo de la salvación de Rahab no fue un escudo de fe ni una armadura de justicia, sino algo tan simple como un cordón de hilo escarlata. Cuando los espías de Josué se preparaban para irse, Rahab les pidió una señal que garantizara su seguridad y la de su familia. Ellos le dijeron que atara un cordón rojo a la ventana de su casa. Este simple hilo, un objeto común y corriente, se convertiría en su salvación. En el fragor de la batalla, cuando las murallas de Jericó cayeron con un estruendo que resonó en el cielo, ese hilo escarlata fue el único faro de esperanza en una ciudad en ruinas. Mientras la destrucción se desataba, la casa de Rahab, con su cordón rojo colgando de la ventana, permaneció intacta. La señal que parecía insignificante para el mundo se convirtió en una señal de vida. Este hilo escarlata es un poderoso símbolo que resuena a través de los siglos. Para muchos, representa la sangre de Jesús, el Cordero Pascual, que simboliza la salvación y la redención. La fe de Rahab fue recompensada no con promesas vacías, sino con una señal visible y tangible de que el pacto que había hecho con los espías era real. La historia de Rahab nos enseña que la fe, incluso la fe de una marginada, tiene el poder de proteger y redimir. Su historia nos recuerda que la salvación no se encuentra en el estatus social o en el linaje, sino en un acto de fe. Rahab se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en medio del caos y la destrucción, la fe puede encontrar una manera de sobrevivir. Su historia, la de una mujer que no encajaba en el molde, pero que redefinió el significado de la fe y el coraje, es un recordatorio de que los actos más audaces de la historia a menudo provienen de los lugares más inesperados. Y ahora, pasamos de una estratega a otra, de la caída de una ciudad a una batalla por la libertad. La historia de Rahab nos mostró cómo la fe de una mujer solitaria, una marginada, pudo cambiar el destino de una ciudad entera. Pero su historia es solo un eslabón en la cadena de mujeres extraordinarias que, con su coraje y astucia, dieron forma al destino de una nación. Desde Tamar, que aseguró un linaje a través de la inteligencia, hasta Rahab, que salvó una familia con un simple hilo, cada una de estas mujeres demuestra que el verdadero poder no reside en el título o la posición, sino en la acción. Y ahora, pasamos a una de las figuras más impresionantes, y sin embargo, a menudo subestimadas de la Biblia. Una mujer que no solo era una profetisa, sino también una jueza, una líder militar y una poeta. Su historia es un recordatorio de que en la narrativa bíblica, la justicia y el liderazgo no eran prerrogativa exclusiva de los hombres. Mientras que Tamar y Rahab operaban en los márgenes de la sociedad, nuestra próxima heroína se encontraba en el centro del poder. Sin embargo, incluso en esa posición, su historia ha sido a menudo eclipsada por los hombres que la rodeaban. Nos adentramos en el tiempo de los jueces, un periodo de caos y desorden en el que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Las tribus de Israel estaban dispersas, y cada una hacía lo que le parecía correcto. En este contexto de anarquía y opresión, una mujer se levantó para liderar. No fue elegida por un ejército,
ni nombrada por un rey, sino por Dios mismo. Su liderazgo no se limitó a un solo acto de valentía, sino que se extendió durante un periodo de 40 años, un tiempo de paz y prosperidad que ella misma forjó. Es hora de conocer a Débora. Imagínate un mundo donde las mujeres no tienen voz. Ahora, imagina a una mujer sentada bajo una palmera, escuchando las disputas de su pueblo y entregando juicios que cambiaban vidas. Esa era Débora. Pero ella no era solo una jueza. En un tiempo de profunda crisis, cuando los israelitas estaban oprimidos por un rey cananeo llamado Javín y su brutal comandante, Sísara, Débora se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia bíblica. Su liderazgo era de una naturaleza completamente diferente. Mientras los hombres de Israel se escondían en las cuevas y el miedo se apoderaba de la nación, Débora se levantó. Ella era la voz de Dios para el pueblo, una profetisa. Pero a diferencia de otros profetas que solo hablaban, Débora actuaba. Ella era la líder militar que el pueblo necesitaba. La gente venía a ella con sus problemas, no solo legales, sino también espirituales, buscando dirección y esperanza en un tiempo de desesperación. El liderazgo de Débora es una anomalía fascinante. En una sociedad que relegaba a las mujeres a las esferas domésticas, ella ocupaba una de las posiciones más poderosas. ¿Por qué? Porque su autoridad no venía del hombre, sino directamente de Dios. Su presencia era tan imponente, su sabiduría tan incuestionable, que incluso un general israelita llamado Barak se negó a ir a la batalla a menos que ella lo acompañara. Este es un punto clave. Barak, un guerrero entrenado, no confiaba en sus propias habilidades para liderar. En cambio, su fe estaba en Débora, en la profetisa, en la jueza. Y ella, con una seguridad que se sentía como un trueno, le dijo que iría con él, pero que la gloria de la victoria no sería suya, sino que sería entregada en las manos de una mujer. Este no era un acto de desprecio hacia Barak, sino una profecía que se cumpliría de una manera sorprendente e inesperada. Para entender la magnitud del liderazgo de Débora, es crucial comprender el contexto. El libro de Jueces describe un ciclo constante de apostasía, opresión y liberación. El pueblo de Israel se alejaba de Dios, lo que resultaba en que naciones vecinas los oprimieran. Durante 20 años, el rey cananeo Javín, desde su capital en Jase, los había sometido. Su comandante, Sísara, era temido por su ejército de 900 carros de hierro, un arma de guerra de una tecnología tan superior que era casi invencible para los israelitas, quienes no tenían carros y luchaban a pie. La situación era desesperada. Las rutas comerciales estaban desiertas, la gente vivía con miedo, escondiéndose en las montañas y cuevas. En este oscuro panorama, Débora se convirtió en el faro de esperanza. No era la voz de la ira, sino de la profecía. No era una estratega militar de profesión, pero su fe en el poder de Dios le dio la visión y la audacia para liderar a un ejército desmoralizado. A través de ella, el pueblo de Israel escuchó la promesa de Dios. La victoria estaba garantizada. Débora no solo instó a Barak a liderar la batalla, sino que le dio las instrucciones divinas. Le dijo que reuniera a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón en el monte Tabor. El plan era audaz, incluso imprudente según la lógica militar. El monte Tabor era un lugar elevado, lo que ponía a los israelitas en desventaja frente a los carros de hierro de Sísara. Pero Débora tenía una visión que Barak no tenía. Sabía que Dios intervendría de una manera que los hombres nunca podrían prever. La fe de Débora no era ciega. Era una fe estratégica, una fe que creía en la intervención divina. Ella no se limitó a dar una orden, se unió a la marcha, poniendo su propia vida en riesgo. Su presencia era un símbolo de la promesa de Dios, un recordatorio viviente para Barak y los 10.000 hombres de que no estaban solos. Débora no era solo una líder de la retaguardia, era la punta de lanza de la fe, demostrando que el verdadero liderazgo se basa en la convicción y el coraje, no en la fuerza física o el título. La fe de Débora no era en vano. La batalla se desarrolló tal como ella lo había profetizado. Cuando Sísara y su ejército de 900 carros de hierro avanzaron hacia el monte Tabor, la estrategia de Débora se reveló. En el momento en que los israelitas descendieron, una tormenta repentina se desató. Una lluvia torrencial, enviada por Dios, hizo que el terreno se volviera un lodazal. Los poderosos carros de hierro de Sísara, su mayor ventaja, se atascaron. Se convirtieron en trampas mortales, inmovilizados e indefensos. Lo que parecía una batalla imposible para los israelitas se convirtió en una masacre. Sísara, al ver que su ejército estaba perdido, abandonó su carro y huyó a pie, buscando refugio en la tienda de una aliada. Pero la historia de Débora no termina en el campo de batalla.
Después de la victoria, ella y Barak entonaron un canto de triunfo, conocido como el Canto de Débora. Este no es solo un poema de victoria, es un himno de liderazgo femenino, una celebración de la fe, la audacia y el coraje de las mujeres. En él, Débora no solo glorifica a Dios, sino que también honra el papel de las mujeres en la victoria, especialmente el de una mujer que, como Jael, se convertiría en un héroe inesperado. Débora no solo fue la líder militar de su pueblo, sino también la poeta que inmortalizó su triunfo. Su victoria no fue solo militar, sino también cultural. Durante 40 años, Israel vivió en paz, un periodo de estabilidad que no se había visto en mucho tiempo. Y la paz no vino de un rey, ni de un guerrero famoso, sino de una mujer. Una jueza, una profetisa, una líder que desafió todas las expectativas. Su legado es un recordatorio de que la fuerza no está en la espada, sino en la fe, y que las personas más capaces para liderar a menudo son aquellas que no encajan en el molde tradicional. El canto de Débora, un poderoso himno de triunfo, es mucho más que una simple celebración de una victoria militar. Es, de hecho, un reflejo de una sociedad que, a pesar de haber sido salvada por una mujer, todavía luchaba por reconocer el poder femenino. A lo largo del canto, Débora se eleva como la Madre de Israel, un título que le otorga una dignidad y un respeto que pocos hombres alcanzaron. Ella no era solo una líder, era la encarnación de la protección divina para su pueblo. Sin embargo, su historia se ha visto eclipsada con el tiempo. El libro de Jueces, a pesar de dedicar varios capítulos a su liderazgo, rara vez es el foco de las narraciones populares sobre héroes bíblicos. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta inicial: ¿por qué se olvidaron de ellas? A pesar de su grandeza, de su liderazgo incuestionable y de su victoria, la historia de Débora a menudo se reduce a una nota al pie de página. Su nombre no resuena con la misma fuerza que el de Josué o el de David. Su papel como líder militar, profetisa y jueza se ha visto opacado por la narrativa dominante de un mundo bíblico donde los hombres lideraban y las mujeres seguían. Pero el canto de Débora nos ofrece una visión más completa y compleja de su legado. No solo celebra su victoria, sino que también honra la valentía de otras mujeres, como Jael. Este canto es un testimonio de cómo las mujeres, incluso en la sombra, desempeñaron papeles cruciales en la historia de Israel. Es un recordatorio de que la narrativa bíblica es un tapiz tejido con muchos hilos, y que los hilos más vibrantes y audaces a menudo se encuentran en los lugares más inesperados. Y es precisamente a una de esas mujeres, a la que Débora le da una mención especial, a la que nos vamos a adentrar a continuación. Débora nos mostró lo que significa liderar a plena luz del día, sentada en un trono y marchando al frente de un ejército. Pero ahora, nos adentramos en una historia de liderazgo que se desarrolló en la sombra, en la quietud de una tienda de campaña. Es una historia de valentía que no se manifestó en el campo de batalla, sino en un acto audaz y solitario. El canto de Débora nos da la pista, al alabar a una mujer que no era israelita, que no era una profetisa ni una jueza, pero que se convirtió en una heroína. Su nombre era Jael. Su historia se entrelaza con la de Débora, porque fue ella quien, sin saberlo, cumplió la profecía que Débora le había dado a Barak, que la gloria de la victoria no sería suya, sino de una mujer. Jael era la esposa de Geber el Ceneo, un pueblo nómada que mantenía la paz con el rey Jabín, el mismo rey que oprimía a Israel. En un mundo donde las alianzas políticas eran frágiles, el hogar de Jael era un lugar de neutralidad, un santuario. Pero en este mundo de caos, la neutralidad era una ilusión. Jael se enfrentaría a una decisión que no solo pondría a prueba su lealtad, sino que también la obligaría a elegir un bando. Su historia es un recordatorio de que en tiempos de guerra, incluso las personas más pacíficas pueden ser llamadas a la acción. Ella nos enseña que la valentía no siempre viene con una espada o una armadura, sino a menudo con el arma más inesperada. Su historia es una de las más audaces, y a la vez, una de las más subestimadas, ya que desafía nuestra noción de lo que es un héroe de guerra. Su audacia nos lleva a la quietud de su tienda, donde un acto de aparente hospitalidad se convertiría en un acto de justicia. Cuando el general cananeo Sísara huyó de la batalla, su único objetivo era encontrar un refugio seguro. Los carros de hierro se habían vuelto inútiles, su ejército estaba en desbandada, y él, el poderoso comandante, se encontraba huyendo a pie, buscando una tregua en la guerra. Su destino lo llevó a la tienda de Jael, la esposa de su aliado, Geber el Ceneo. Para él, ese lugar era un santuario, un oasis de paz en medio del caos. Él pensó que estaba a salvo. Jael lo recibió con aparente hospitalidad. Salió a recibirlo y lo invitó a entrar en su tienda, un espacio considerado sagrado para las mujeres en la cultura nómada.
Le ofreció leche, una bebida que lo adormecería y le daría la falsa sensación de seguridad. En la oscuridad y el silencio de la tienda, Sísara se sintió tan confiado que le pidió a Jael que se quedara en la entrada y negara haberlo visto. Después de la larga y agotadora huida, se acostó y se durmió profundamente. Pero Jael no era una mujer que se limitara a seguir las órdenes. Su mente, al igual que la de Tamar y Rahab, operaba con una lógica propia. Ella sabía que la neutralidad no era una opción. Sísara, el opresor de su pueblo, estaba indefenso a su merced. La decisión que tomó en ese momento fue una de las más audaces de la historia bíblica. No había un ejército para defenderla, ni una profecía para guiarla, solo una carpa, un martillo y una estaca de tienda. En ese instante de soledad, Jael se convirtió en una guerrera. Tomó el martillo en una mano y la estaca en la otra. Se acercó a Sísara, que yacía en un sueño profundo. Con un solo y certero golpe, la estaca penetró la sien de Sísara, clavándolo en el suelo. El poderoso general cananeo, el temido comandante de los 900 carros de hierro, fue derrotado por una mujer que no tenía espada ni armadura. Su victoria no fue un acto de guerra, sino un acto de justicia, un acto que selló el destino de Israel. La tienda de Jael era un lugar de seguridad. Para Sísara, era el final de un viaje de pánico y el comienzo de su refugio. Pero para Jael, era un escenario. Ella entendió que la neutralidad no existía en un conflicto de esa magnitud, y que su tienda, en lugar de ser un santuario, se había convertido en el lugar donde el destino de una nación se decidiría. El acto de Jael no fue un impulso de ira, sino un cálculo preciso de una mujer que vivía en un mundo de violencia y opresión. La Biblia nos dice que el propio Barak, el general que temía ir a la batalla sin Débora, llegó a la tienda de Jael, persiguiendo a Sísara. Y Jael, con una tranquilidad que contrasta con la brutalidad de su acto, lo invitó a entrar. «Ven, y te mostraré al hombre que buscas», le dijo. Y allí, en el suelo de la tienda, yacía Sísara, con la estaca atravesada en su sien. La profecía de Débora se había cumplido. La gloria de la victoria no había ido a un hombre, sino a una mujer. Y el honor de acabar con el enemigo de Israel no fue para el general, sino para una mujer que actuaba en las sombras. Este acto de Jael es fascinante. ¿Era una asesina? A los ojos de muchos, sí, pero a los ojos del pueblo de Israel, era una heroína. La cultura de la época, y la propia narrativa bíblica, la celebra como bendita entre las mujeres. Este acto de violencia, en el contexto de la guerra, se celebra como un acto de justicia divina. La historia de Jael nos desafía a pensar en lo que significa ser un héroe. A menudo, el heroísmo no es un acto limpio y glorioso en el campo de batalla, sino una decisión audaz y solitaria que se toma en la oscuridad, en el momento más inesperado. Su historia, silenciada por el tiempo, es un recordatorio de que la valentía puede manifestarse de las formas más inusuales. La historia de Jael es un poderoso contraste con el heroísmo convencional. Ella no luchó en un campo abierto, con el clamor de la guerra a su alrededor. Su batalla se libró en el silencio, en la penumbra de una tienda de campaña, con un martillo y una estaca, las herramientas de una vida cotidiana. Su acto fue un acto de audacia y decisión, un golpe certero que puso fin a la opresión de 20 años de Israel. El canto de Débora la glorifica de una manera que es casi brutal. La describe como la más bendecida de todas las mujeres de las tiendas. La narrativa bíblica no se aparta de la crudeza del acto, pero lo enmarca dentro de una acción que fue a la vez astuta y justa. Jael no era una guerrera entrenada, pero su inteligencia y su coraje le permitieron hacer lo que un ejército entero no pudo: eliminar al comandante enemigo. Este acto de Jael es un recordatorio de que el poder no se limita a la fuerza bruta o a la autoridad. Puede manifestarse en la astucia, en la inteligencia, en la capacidad de ver una oportunidad y tomarla sin dudar. Ella nos enseña que el heroísmo no tiene una sola forma. A veces, la acción más valiente es la que se toma en la oscuridad, lejos de los ojos de los demás, con la convicción de que estás haciendo lo correcto. Su historia se ha silenciado con el tiempo, pero su legado es innegable. Su martillo no solo clavó una estaca en el suelo, sino que también clavó el destino de Israel en un camino de libertad. El silencio que siguió al acto de Jael fue tan significativo como el estruendo de la batalla que le precedió. Su historia no se canta en los himnos religiosos como la de Moisés, ni se celebra en las grandes esculturas como la de David. Sin embargo, su nombre es inmortalizado en el canto de Débora, el himno de victoria que se cantó para celebrar la liberación de Israel. Es un testimonio de que incluso en la narrativa bíblica,
La historia de los humildes y los olvidados se entrelaza con la de los grandes líderes. El acto de Jael es un recordatorio de que la historia no es un cuento de hadas con héroes perfectos. Es una narrativa compleja de decisiones difíciles, de actos que son a la vez brutales y justos. El legado de Jael es el de una mujer que, al romper con la neutralidad de su pueblo, se alineó con la justicia divina. Su historia nos desafía a reexaminar nuestras propias ideas sobre lo que constituye el heroísmo. ¿Es el que se basa en el poder, o el que se basa en la convicción? ¿Es el que se celebra en público, o el que se manifiesta en silencio? Jael nos enseña que el verdadero heroísmo es a menudo un acto solitario, una decisión que se toma en la oscuridad, con las herramientas que se tienen a mano. El olvido de Jael no es un accidente. Es un reflejo de una cultura que no supo cómo lidiar con una heroína que no encajaba en el molde. Pero al desenterrar su historia, le damos su lugar legítimo en la narrativa, como una de las mujeres más audaces de la Biblia. Y ahora, dejamos atrás a las guerreras para adentrarnos en la historia de una mujer cuyo poder no residía en la astucia o la fuerza, sino en la palabra. Hemos recorrido un largo camino, desde la audacia de Tamar, que aseguró un linaje a través de la inteligencia, hasta la valentía de Rahab, que salvó una familia con un simple hilo. Hemos visto el liderazgo de Débora, la jueza y profetisa, y el coraje silencioso de Jael, la mujer que derrotó a un gigante con una estaca de tienda. Cada una de estas mujeres, en su propio camino, desafió las normas de su tiempo y, a través de sus acciones, se convirtió en una pieza clave en la historia. Sus historias son recordatorios de que la fe no se manifiesta solo en grandes milagros, sino también en actos audaces de convicción. Pero ahora, nos adentramos en la historia de una mujer cuyo poder no residía en la astucia, ni en la fuerza, sino en la palabra. Una mujer cuyo legado es una de las mayores ironías de la historia bíblica, ya que su papel fue crucial para salvar la fe de una nación, pero su nombre ha sido prácticamente borrado de la memoria colectiva. Su historia se desarrolla en un tiempo de profunda crisis, cuando el pueblo de Israel estaba al borde de la apostasía. Su voz, una voz que a menudo se ignora, fue la que llevó a una nación a la reforma y al arrepentimiento. Nos adentramos en la historia de Hulda. A diferencia de las mujeres que hemos explorado, su historia no está ligada a un gran acto de guerra o a un drama familiar, sino a un evento que, en la superficie, parece mundano, el descubrimiento de un libro. Pero este libro, y la profecía que Hulda entregó, tendría el poder de cambiar el destino de un rey y de una nación. Ella nos enseña que el poder de la palabra, cuando es pronunciado con autoridad divina, puede ser más poderoso que cualquier espada o ejército. Para entender el papel de Hulda, debemos viajar en el tiempo hasta el reinado del rey Josías en Judá, un joven que subió al trono a los 8 años y que, a diferencia de sus predecesores, era un hombre de fe. Su reinado se caracterizó por una profunda reforma religiosa. Durante esta limpieza del templo de Jerusalén, ocurrió un evento que cambiaría el curso de la historia. El sumo sacerdote Hilcías encontró un libro que había estado perdido por generaciones. El libro de la ley. La revelación de este libro fue un momento de profunda crisis. Cuando el rey Josías lo escuchó por primera vez, rasgó sus vestiduras en señal de dolor y arrepentimiento. El libro contenía una serie de maldiciones y juicios que caerían sobre el pueblo por haber desobedecido a Dios. Josías, lleno de angustia, no sabía qué hacer. Se dio cuenta de que su nación, sin saberlo, había estado caminando en la dirección equivocada durante siglos. En su desesperación, el rey, el sacerdote y los líderes del reino no acudieron a los profetas más conocidos, como Jeremías, ni a ningún hombre de poder, sino que hicieron una de las elecciones más extraordinarias de la historia. Fueron a consultar a una mujer, la profetisa Hulda. Este es un punto de inflexión. En una sociedad donde la palabra de una mujer a menudo se devaluaba, la palabra de Hulda se valoró por encima de la de cualquier otro. El rey Josías reconoció que su autoridad no provenía de su género o de su posición social, sino de la autenticidad de su mensaje. Hulda vivía en Jerusalén, pero su casa no era un palacio, y su posición no era una de poder político. Sin embargo, su reputación como portavoz de Dios era tan sólida que el rey, en su momento de mayor crisis, la buscó para obtener una respuesta. Su historia es un recordatorio de que la sabiduría y la autoridad espiritual no se limitan a los que ocupan los puestos más altos o a los que gritan más fuerte. El destino de una nación entera estaba a punto de ser decidido por la palabra de una mujer. Cuando los mensajeros del rey llegaron a su casa, Hulda no dudó. El mensaje que recibió del Señor fue claro y contundente. La profecía que entregó no fue una de consuelo, sino de juicio. Ella confirmó que todas las maldiciones escritas en el libro de la ley,
que el pueblo de Judá había ignorado por generaciones, se cumplirían. La ira de Dios caería sobre la nación. Era una sentencia de destrucción y desolación. Sin embargo, Hulda no era solo una mensajera del juicio. También era una portadora de gracia. A través de ella, Dios le dio al rey Josías un mensaje personal. Debido a su humildad, su arrepentimiento y el hecho de que había rasgado sus vestiduras en señal de dolor, la destrucción no ocurriría en sus días. Él sería recogido en paz, y no vería la calamidad que vendría sobre Judá. Este momento es el clímax de la historia. Hulda, una mujer sin poder político o militar, se encontró en el centro de un evento histórico. Los grandes profetas de la época estaban en otro lugar, pero el destino de la nación se decidió en la casa de una profetisa. Su palabra no solo validó la autenticidad del libro de la ley, sino que también guió al rey Josías a tomar acciones drásticas. Después de escuchar la profecía, Josías convocó a todo el pueblo de Judá y les leyó el libro. Él, junto con el pueblo, hizo un pacto con Dios para seguir sus mandamientos. El liderazgo de Hulda fue sutil, pero innegablemente poderoso. No se basó en el carisma o en grandes discursos públicos, sino en la autoridad de su palabra, la palabra de Dios. Su rol fue el de una catalizadora, una fuerza que impulsó la reforma religiosa más significativa en la historia de Judá. Ella no solo guió a un rey, restauró la fe de toda una nación. Y sin embargo, su nombre es casi desconocido. La profecía de Hulda no se quedó en palabras. Al escuchar su mensaje, el rey Josías se embarcó en la reforma religiosa más radical de la historia de Judá. El rey Josías, guiado por la palabra de una mujer, inició una campaña masiva para eliminar todos los ídolos y altares de los dioses paganos. Los sacerdotes de los cultos a Baal y a Astarte fueron destituidos. Se profanaron los altares de sacrificio que habían sido construidos en todo el reino, y se destruyeron los lugares de culto que habían corrompido la fe de la nación durante siglos. Josías no se detuvo ahí. Fue a los santuarios de la tribu del norte de Israel y destruyó los altares paganos, en un intento de unificar al pueblo en torno a la fe en el único Dios. Este es un evento de una magnitud inmensa. Y todo comenzó con el hallazgo de un libro y la profecía de una mujer. Hulda no solo validó la autenticidad del libro de la ley, sino que también le dio a Josías la autoridad moral y espiritual para llevar a cabo la reforma. Ella le dio la convicción de que su misión era la voluntad de Dios. Su rol fue el de una figura profética, un puente entre el pasado perdido y el futuro prometido, un faro de la verdad en un tiempo de oscuridad. Pero a pesar de su papel crucial, la historia de Hulda ha sido olvidada. Su nombre no se menciona en los sermones. No se escriben libros sobre ella. Su legado es un recordatorio de que a menudo, el poder más grande no es el que se ostenta, sino el que se ejerce con humildad y convicción. Su voz, una voz que no gritaba, sino que hablaba con la autoridad de Dios, fue la que salvó la fe de una nación. Ella nos enseña que la verdad no necesita un podio, sino un corazón dispuesto. Su historia es una de las mayores ironías de la historia bíblica, ya que la mujer que salvó la fe de su pueblo ha sido, a lo largo de los siglos, olvidada por la misma fe que ella defendió. La profecía de Hulda, en esencia, no se escribió en el muro, como la de Belsasar en la historia de Daniel, para ser vista por todos. Fue entregada en un lugar íntimo, a un pequeño grupo de hombres que la buscaron desesperadamente en un momento de crisis. Y a pesar de que la profecía de Hulda cambió el destino de una nación entera, su historia se ha perdido en las sombras de la historia bíblica. Es una de las ironías más grandes. La mujer que aseguró que la fe de Israel perdurara, ha sido borrada de la memoria popular de esa misma fe. La historia de Hulda es un testimonio del poder de la palabra, incluso cuando es pronunciada en voz baja. Nos enseña que la autoridad no reside en el título o en la posición social, sino en la verdad de lo que se dice. A diferencia de las profecías de otros profetas, la de Hulda fue específica y personal. Ella le dijo al rey Josías que, por su humildad, la destrucción no ocurriría en sus días. Esta profecía se cumplió. Josías murió en paz, y la destrucción de Judá, aunque inevitable, no ocurrió en su tiempo. El legado de Hulda es un recordatorio de que la narrativa bíblica es mucho más compleja de lo que a menudo se nos presenta. Hay voces que fueron silenciadas, pero que, a pesar de todo, dejaron una marca indeleble. Hulda es una de esas voces. Ella nos enseña que el heroísmo no siempre se manifiesta en el campo de batalla, sino a menudo en la quietud de un hogar, en la sabiduría de una profecía, en la valentía de decir la verdad a un rey. Su historia, al igual que la de Tamar, Rahab, Débora y Jael, nos desafía a mirar más allá de la superficie,
a buscar las historias que han sido silenciadas y a reconocer que el poder, la fe y el liderazgo no tienen género. Hemos desenterrado 5 historias. 5 mujeres que, con su valentía, inteligencia y fe, cambiaron el curso de la historia. Tamar, la estratega que aseguró un linaje a través de un acto de astucia. Rahab, la marginada que salvó una familia con un simple hilo. Débora, la jueza y líder militar que llevó a su pueblo a la victoria. Jael, la guerrera en la sombra que puso fin a la opresión. Y Hulda, la profeta olvidada cuya palabra salvó la fe de una nación. Cada una de ellas es un hilo en el vasto tapiz de la historia bíblica. Pero hay algo que las conecta a todas. No es solo que sus historias han sido silenciadas. Es que cada una de ellas, a su manera, anticipó la llegada de una promesa aún mayor. El linaje de Tamar y Rahab nos lleva directamente a la genealogía de Jesús. El liderazgo de Débora y la valentía de Jael nos recuerdan que la gracia y el poder de Dios se manifiestan en los lugares más inesperados. Y la profecía de Hulda nos recuerda que la verdad y la justicia no tienen género. Las historias que hemos explorado son un recordatorio de que la fe no es un concepto monolítico. Es una fuerza dinámica que se manifiesta en la vida de personas imperfectas, en actos que a menudo desafían la lógica humana. Estas mujeres no eran perfectas. Eran humanas, con sus propios miedos y vulnerabilidades. Pero en sus momentos de crisis, se levantaron y actuaron con una fe que redefinió lo que significa ser un héroe. Y ahora, nos adentramos en el tramo final de nuestro viaje. Es hora de reflexionar sobre el significado colectivo de estas historias, de cómo estas 7 mujeres, que nunca se conocieron, se convirtieron en un faro de esperanza para nosotros hoy. Es hora de darle voz a las 7 mujeres que reescribieron la historia sin un lápiz. Ahora, unimos todos los puntos. Desde Tamar, cuya astucia desafió la tradición para asegurar un legado, hasta Rahab, la prostituta que se convirtió en una heroína de la fe. De Débora, la jueza y profetisa que lideró a una nación en la batalla, a Jael, la mujer que en un acto solitario derrotó a un tirano. Y finalmente, a Hulda, la profeta olvidada cuya palabra guió a un rey y salvó la fe de una nación. Sus historias, que a menudo han sido relegadas al olvido, no son solo anécdotas marginales. Son los pilares de la narrativa bíblica. Estas mujeres nos enseñan que el poder no siempre se encuentra en el trono, ni en la punta de la espada. A menudo, reside en el coraje silencioso, en la astucia, en la convicción de una fe que actúa incluso cuando la lógica dice lo contrario. Ellas no esperaron a que un hombre les diera permiso para ser heroínas. Ellas tomaron la iniciativa, cada una a su manera, para cambiar el curso de la historia. Eran rebeldes, estrategas, profetisas y líderes. Eran las arquitectas del cambio. Y sus historias tienen algo crucial en común. Todas se entrelazan con la historia de Israel y, en última instancia, con la historia de la salvación. El linaje de Tamar y Rahab nos lleva directamente a la genealogía de Jesús. La valentía de Débora y Jael nos recuerda que la gracia y el poder de Dios se manifiestan en los lugares más inesperados. Y la profecía de Hulda nos recuerda que la verdad y la justicia no tienen género. Sus vidas no son solo historias del pasado, son espejos que reflejan nuestras propias luchas y triunfos. Nos enseñan que la fe no es una fe pasiva, sino una fe que actúa, que desafía y que cambia el mundo, una historia a la vez. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Pero la verdad es que este no es un final, sino un nuevo comienzo para ti. Durante milenios, la narrativa bíblica ha sido contada de una manera que ha silenciado las voces de estas mujeres. Pero ahora, has desenterrado sus historias. Has visto a Tamar, la estratega, a Rahab, la espía redimida, a Débora, la líder, a Jael, la guerrera en la sombra, y a Hulda, la profetisa olvidada. Sus historias no son solo anécdotas del pasado. Son un espejo que refleja nuestra propia búsqueda de propósito, nuestro propio deseo de dejar una marca en el mundo, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Te han demostrado que el heroísmo no tiene una sola forma, que la fe no es un concepto pasivo, sino una fuerza que se manifiesta en la acción, en la astucia, en la valentía y en la convicción. La próxima vez que leas la Biblia o escuches una historia bíblica, ya no la verás de la misma manera. Verás los espacios en blanco, las historias que se han silenciado. Verás a las mujeres que, a pesar de todo, se las arreglaron para reescribir la historia. Y en sus historias, encontrarás un eco de tu propia historia. El verdadero poder no reside en el título o en la posición, sino en la capacidad de ver la verdad, de actuar con fe y de dejar una marca indeleble en el mundo. El telón se ha cerrado en sus historias,
pero se ha abierto en tu propia búsqueda de significado. Y la aventura de descubrirlas solo acaba de empezar.